Mi familia me echó de casa el día de mi cumpleaños y ahora intentan reclamar mi nueva casa como un bien familiar. Hola, soy Robin y tengo una historia que contarte. Tengo 27 años y últimamente mi vida ha sido un completo desastre. Trabajo como asistente de marketing. No es un trabajo glamuroso, pero paga las cuentas, bueno, algunas. Vivo con mis padres y mi hermano menor, Tom, en una casa que no está en las mejores condiciones. El lugar es pequeño, está en mal estado y siempre huele raro, pero es mi hogar. O al menos, lo era. Déjame empezar diciendo que he contribuido mucho en esta casa. Pago una buena parte de las facturas, compro los víveres y hasta me encargo de las reparaciones cuando algo se rompe. Uno pensaría que recibiría un poco de reconocimiento por eso, ¿verdad? Pero no. Cada vez que entro en una habitación, escucho a mi mamá, Susan, criticándome como si fuera un fracaso. Robin, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, me decía constantemente. Es como si esa fuera su frase favorita. ¿Qué quiere decir con un trabajo, de verdad? Me esfuerzo muchísimo en el trabajo, el marketing no es fácil. Pero para ella, si no soy médico o abogado, mi trabajo no cuenta. Cada vez que intento defenderme, siempre recibo la misma respuesta: si fuera un trabajo de verdad, ya tendrías tu propio lugar. Sí, claro, mamá. Y luego está Tom, mi hermano de 26 años. Nunca nos hemos llevado bien. Tiene esta actitud arrogante, siempre viéndome por encima del hombro como si fuera mejor que yo solo porque tiene más seguidores en redes sociales o algo así. Apenas hace algo en la casa. Adivina quién termina cubriendo su parte. Sí, yo. Pero, ¿a alguien le importa? No. De todos modos, se acercaba mi cumpleaños número 28 y, a pesar de todo, estaba algo emocionada. Lo sé, tonto, ¿verdad? Pero realmente pensé que este año sería diferente. Incluso ahorré y me compré un pastel de una pastelería elegante del centro. Me imaginaba cómo sería una pequeña celebración, solo los cuatro. Nada grande, pero pensé que, tal vez, esta vez sí les importaría. Unos días antes, me senté con mi mamá y mi papá, Mark, para hablar de eso. Oigan, estaba pensando que podríamos hacer algo por mi cumpleaños este fin de semana. Ya saben, pasar el rato y tal vez comer un pastel, dije, intentando no hacerme muchas ilusiones. Mi mamá ni siquiera levantó la vista de su revista. Ya veremos, Robin. Tal vez tengamos planes. ¿Planes en mi cumpleaños? Debería haber sospechado, pero no quería creer. He vivido aquí toda mi vida, ayudando, trabajando duro. ¿Por qué tendrían planes que no me incluyeran? Llegó mi cumpleaños y estaba de buen humor. Fui a trabajar, recibí un montón de mensajes de «feliz cumpleaños» de mis compañeros y hasta me compré un atuendo nuevo para consentirme un poco. Todo parecía ir bien, ¿no? Pensé que, tal vez, al llegar a casa encontraría una pequeña sorpresa esperándome. No sé, una tarjeta, un pastel, algo. Pero en cuanto llegué al camino de entrada y vi mi casa, el corazón se me cayó al suelo. Mis cosas estaban en el jardín. Cajas, bolsas, mi ropa, mis libros, todo tirado ahí como si fuera basura. Salté del coche con el corazón acelerado y corrí hacia el porche. Ahí estaban, mi mamá, mi papá y Tom, parados mirándome. Parecía una especie de retorcida reunión familiar. No podía pensar con claridad, mi corazón latía con fuerza, y solo quería entender qué demonios estaba pasando. ¿Qué está pasando?, pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Mi mamá dio un paso al frente, su rostro frío, como si no le importara en absoluto. Robin, es hora de que te vayas. Ya no eres bienvenida aquí. Me quedé allí, congelada, como si no pudiera procesar lo que estaba diciendo. ¿Irme en mi cumpleaños? ¿Qué clase de broma cruel era esa? Miré a mi papá, esperando que interviniera, dijera algo, me dijera que todo esto era un malentendido, pero no. Solo miraba al suelo, con las manos metidas en los bolsillos, como si no pudiera ni mirarme. Sentí una oleada de rabia y confusión, pero, ¿es mi cumpleaños? ¿Dónde se supone que debo ir?
Mi voz se quebró y odiaba lo desesperada que sonaba. Fue entonces cuando Tom intervino, con su sonrisa arrogante, haciéndome querer gritar. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de ser una carga durante todos estos años. ¿Una carga? Yo era la que pagaba las cuentas, compraba la comida, mantenía esta casa en ruinas. ¿Cómo podía ser yo la carga? Miré a mi mamá, esperando, rogando por alguna explicación, algo que tuviera sentido, pero no fue suficiente. Necesitamos el espacio y, francamente, necesitas madurar, dijo ella, con una voz cortante, como una bofetada. Eso fue todo. Sin empatía, sin segundas oportunidades, solo indiferencia. Las lágrimas se me acumularon en los ojos, pero me negué a dejar que me vieran romperme. ¿Puedo al menos recoger mis cosas?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Ya están empacadas, respondió mi mamá, señalando las cajas en el césped, como si no fuera gran cosa. Deberías irte ya. Eso fue todo. Feliz cumpleaños para mí, ¿verdad? Comencé a cargar las cajas en mi coche, con las manos temblando. Se sentía irreal, como si estuviera viviendo la pesadilla de otra persona. Quería gritar, llorar, preguntarles cómo podían ser tan crueles, pero no lo hice. Simplemente seguí adelante, una caja tras otra, tratando de mantenerme firme. Cuando terminé de empacar lo último de mis cosas, me giré para mirarlos por última vez, esperando, rogando que cambiaran de opinión, que se dieran cuenta de lo mal que estaba todo esto. ¿Por qué hoy? ¿Por qué en mi cumpleaños?, pregunté, apenas logrando sacar las palabras. Mi mamá ni siquiera parpadeó. Considera esto nuestro regalo para ti, independencia. Y así, de repente, me fui. En lo que debería haber sido un día de celebración, me encontré conduciendo lejos del único hogar que había conocido, sin saber a dónde iba. Terminé en un motel barato, de esos con un cartel de neón titilando afuera, pasando mi cumpleaños sola, rodeada de mis pertenencias empacadas a la carrera. Estaba allí, mirando al techo, preguntándome cómo las personas que se suponía debían amarme podían ser tan crueles. ¿Cómo podían hacerme esto, a su propia hija, en mi cumpleaños? Esa noche, me hice una promesa a mí misma, nunca más dependería de ellos. Me levantaría, no importaba lo difícil que fuera, porque, claramente, ahora estaba sola. Después de todo ese desastre de cumpleaños, sentí como si me hubieran atropellado por un camión. No solo se trataba de que me echaran. Sí, eso apestaba, pero lo peor fue darme cuenta de que las personas que pensaba que siempre me apoyarían, simplemente no les importaba. Pasé esa noche en un motel sucio, tratando de entender todo, pero no había forma de darle sentido a nada. Así que al día siguiente, hice lo único que se me ocurrió, me sumergí en el trabajo. ¿Qué más iba a hacer? No podía quedarme ahí sentada sintiéndome lamentable. Tenía cuentas que pagar y ahora necesitaba encontrar un lugar donde vivir. Mi jefa, Hannah, lo notó bastante rápido. Estaba en la oficina a todas horas, encorvada sobre mi laptop, respondiendo correos como un robot. Ella es muy perspicaz, y no pasó mucho tiempo antes de que me sacara de la oficina. Era tarde y la oficina estaba casi vacía cuando me encontró en mi escritorio. «Robin, ¿podemos hablar?», preguntó, apoyándose en el borde de mi cubículo. Miré hacia arriba y debe haberme visto en un estado lamentable, porque me miró con cara de preocupación. «Te vas a matar trabajando así. ¿Qué está pasando?». No quería entrar en detalles, pero en el momento en que lo preguntó, todo salió de golpe. Le conté todo, cómo mi familia me echó, cómo estaba en ese horrible motel con mis cosas todavía en cajas. Mientras hablaba, la expresión de Hannah se suavizó. No dijo nada al principio, solo me escuchó, lo cual fue más de lo que mi familia nunca hizo. Cuando terminé, suspiró y dijo: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Me encogí de hombros, sintiéndome avergonzada. Es decir, ella es mi jefa, no mi terapeuta, pero no parecía importarle. «Mira, Robin, tengo una habitación libre en mi casa. No es mucho, pero puedes quedarte allí hasta que resuelva las cosas». No podía creer.
Ni siquiera sabía cómo responder al principio. ¿En serio?, pregunté, medio esperando que cambiara de opinión o algo. Pero ella sonrió y asintió. Claro. Sé lo que es estar en una situación difícil. No te preocupes por nada. Me sentí tan aliviada que casi empiezo a llorar otra vez, pero logré mantenerme firme. Gracias, susurré. No sé cómo pagarte esto. Ella hizo un gesto con la mano. Ni lo menciones. Has estado haciéndolo genial en el trabajo, y no me gustaría verte agotada. Solo prométeme que cuidarás de ti misma. Y así, de repente, tenía un lugar donde quedarme. No era mi hogar, pero era algo. Empaqué mis cosas del motel y me mudé a la habitación de huéspedes de Hannah al día siguiente. Era un poco pequeña, pero estaba limpia, cálida y tranquila, que era todo lo que necesitaba en ese momento. La primera noche allí, me senté en la cama, tratando de procesar todo. Me sentía un poco mejor, pero aún había un vacío en mi pecho, como si todo lo que pensaba que sabía se hubiera arrancado de raíz. Pero no me dejé hundir por mucho tiempo. Me lancé al trabajo con más ganas, si eso es posible. Hannah no mentía cuando decía que me empujaría más, pero honestamente lo apreciaba. Me mantenía distraída. También tomé más trabajos freelance. Pensé que entre más dinero pudiera ahorrar, más rápido podría independizarme. No fue fácil, sin embargo. Hubo noches en las que me quedé hasta las 3 de la madrugada, solo mirando mi computadora, tratando de sacar diseños mientras mi mente volvía una y otra vez a mi familia. Seguía pensando que tal vez me llamarían, que tal vez se disculparían, que tal vez se darían cuenta de lo que hicieron, pero no, nada. Silencio total. Durante todo esto, mi mejor amigo, Mike, fue un salvavidas. Habíamos sido amigos desde la universidad y, aunque ya no vivíamos en la misma ciudad, siempre nos habíamos mantenido cercanos. Le conté lo que había pasado y estaba furioso. No puedo creer que te hagan eso, dijo durante una de nuestras llamadas. Te mereces algo mejor. No estaba equivocado, pero aún dolía. Sí, bueno, así son las cosas, murmuré. Solo tengo que seguir adelante. Mike, siendo el bromista que es, intentó aligerar el ambiente. Sabes que los enloquecería, dijo con una risa. Que te vuelvas increíblemente exitosa y lo restregues en su cara. Me reí, pero la idea se quedó en mi mente. No es que quisiera venganza ni nada, bueno, tal vez un poco, pero principalmente quería demostrarme a mí misma que no los necesitaba. Podía lograrlo por mi cuenta. Así que esa se convirtió en mi misión, trabajar más duro, ahorrar más y, eventualmente, salir de la habitación de huéspedes de Hannah y conseguir mi propio lugar. En los siguientes meses, las cosas empezaron a mejorar. Mis diseños empezaban a llamar la atención de clientes más grandes y estaba ganando más dinero que nunca. Seguía diciéndome a mí misma que cada noche sin dormir, cada desvelo, valdría la pena. Y, honestamente, lo estaba logrando. Poco a poco, estaba reconstruyendo mi vida, proyecto por proyecto. Empecé a sentir que tal vez no necesitaba a mi familia después de todo. Claro, dolía y probablemente siempre dolería, pero me estaba demostrando que podía sobrevivir sin ellos. No solo sobrevivía, sino que prosperaba, y eso se sentía muy bien. Un día, Hannah me llamó a su oficina con una sonrisa enorme en su rostro. Robin, tengo buenas noticias, dijo. ¿Qué te parece ser diseñadora principal? Con aumento, por supuesto. Me quedé sin palabras. ¿En serio?, exclamé, sintiendo que podía desmayarme de la emoción. Totalmente seria, respondió ella, aún sonriendo. Te lo has ganado. Has estado haciendo un trabajo increíble y es hora de reconocerlo. No lo podía creer. Diseñadora principal, yo. Sentía que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el estrés finalmente valía la pena. Gracias, logré decir, todavía en shock. No me agradezcas aún, dijo ella, guiñando un ojo. Ahora tendrás mucha más responsabilidad. No me importó. Estaba lista para ello. Esto era lo que había estado esperando.
Con todos los trabajos freelance que había acumulado, finalmente estaba en una posición en la que podía empezar a pensar en mi siguiente paso. Literalmente, no iba a quedarme en la habitación de huéspedes de Hannah para siempre, y ahora podía empezar a buscar un lugar propio. Pero lo que realmente importaba no era solo el dinero o el trabajo. Se trataba de finalmente sentir que tenía el control de mi vida nuevamente. Durante tanto tiempo me había sentido atrapada en esa casa con mi familia, atrapada en sus expectativas de mí, atrapada en su juicio. Pero ahora era libre. Estaba tomando mis propias decisiones, construyendo mi propia vida, y nadie podía quitarme eso. Finalmente estaba avanzando, y se sentía increíble. Unas semanas después de que me ascendieran a diseñadora principal, comenzaba a sentir que finalmente tenía mi vida en orden. Había estado trabajando sin parar, ahorrando dinero e incluso pensaba en conseguir mi propio lugar pronto. Las cosas realmente iban mejorando para mí. Pero, por supuesto, justo cuando crees que todo va sobre ruedas, la vida decide lanzar una piedra en el camino. Todo comenzó una tarde cualquiera de miércoles. Estaba en medio de un gran proyecto cuando mi teléfono vibró. No pensé mucho en ello, solo asumí que era un correo o algo, pero cuando miré la pantalla vi el nombre que menos esperaba: Tom, mi hermano. La última persona de la que quería saber algo. Durante un segundo, solo me quedé mirando el teléfono. Parte de mí no quería contestar. No había escuchado de Tom ni de mis padres desde que me echaron en mi cumpleaños, y, sinceramente, no los extrañaba. Pero la curiosidad me pudo y respondí. Hola. Dije, tratando de mantener la voz neutral. Robin, soy yo, respondió Tom, su voz más baja de lo habitual. No era su tono arrogante, lo que me desconcertó. Ya sé que eres tú, dije, un poco molesta. ¿Qué quieres? Hubo una larga pausa al otro lado y por un momento pensé que había colgado, pero luego habló de nuevo y pude escuchar la vacilación en su voz. Yo, necesito ayuda. Alcé una ceja, sin creer lo que estaba escuchando. Tom, pidiendo ayuda de mí. El mismo hermano que se quedó allí viendo mientras sacaban mis cosas y las tiraban al jardín delantero. Sí, claro. No sé qué decirte, respondí, ya sintiendo como la rabia se apoderaba de mí. Dejaste claro que ya no soy parte de la familia. Suspiró. Mira, sé que las cosas han estado difíciles, pero esto no se trata de eso, se trata de papá. Perdió el trabajo y el gasto de mamá está fuera de control. Ya no puedo pagar la escuela. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. No se trataba de mí, ni de hacer las paces, ni de preocuparse por lo que pasó, se trataba de dinero. Siempre se trató de dinero. Me mordí el labio, luchando contra la ola de emociones que me invadió. Parte de mí quería gritarle, recordarle cómo me trataron, colgar y no mirar atrás, pero otra parte de mí, una pequeña y tonta parte, aún sentía esa obligación. Después de todo, era mi familia, o al menos solían serlo. Déjame aclarar esto, dije, mi voz más aguda de lo que quería. Me estás llamando ahora, después de meses de silencio, porque necesitas dinero. No se trata solo de dinero, dijo Tom rápidamente. Estamos en una mala situación, Robin. ¿Sabes cómo es mamá? Ha estado gastando como loca y papá, bueno, no está exactamente bien sin trabajo. No sé qué hacer. Respiré profundo, tratando de mantener la calma. Eso suena como un problema tuyo, Tom, no mío. Vamos, Robin, somos familia, dijo, y casi podía escuchar la desesperación en su voz. Era la primera vez en años que sonaba vulnerable, pero no iba a caer en eso. ¿Familia? Me burlé, incapaz de detener la amargura en mi tono. Ustedes me echaron en mi cumpleaños. La familia no hace eso. No tenía respuesta para eso, solo una larga pausa, y sinceramente, ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no voy a ser tu plan de respaldo, dije, mi voz firme. Tú, mamá y papá dejaron claro dónde estoy con ustedes. No me llames otra vez. Antes de que pudiera responder, colgué. Mi mano temblaba ligeramente al dejar el teléfono sobre mi escritorio. Sentí una extraña mezcla de ira, tristeza y alivio. Se sentía bien defenderme,
finalmente poner un límite y decir que no, pero al mismo tiempo, apestaba que hubiera tenido que llegar a esto. Me quedé allí unos minutos, solo mirando la pared, tratando de procesar todo. Seguía pensando en todas las veces que me había desvivido por mi familia, todas las veces que había sacrificado mi propia felicidad por la de ellos, y dónde me había dejado eso. Sin hogar, en mi cumpleaños. Ya era hora de dejar de sentirme culpable por alejarme. Ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía. Después de esa llamada, me tiré de lleno al trabajo. No quería darle demasiadas vueltas, porque sabía que solo me deprimaría. Así que me concentré en el proyecto en el que estaba trabajando, tratando de apartar los pensamientos de Tom y mis padres de mi mente. Pero la verdad es que, una vez que esos pensamientos se meten, es difícil deshacerse de ellos. Esa noche, mientras yacía en la cama, seguía repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Pensaba en lo que podría haber dicho, en lo que debería haber dicho. Quería creer que quizás, en el fondo, lamentaban lo que hicieron, pero yo sabía mejor. No estaban llamando porque me extrañaran o porque lamentaran lo que hicieron, estaban llamando porque necesitaban algo de mí, y no iba a dejar que me usaran de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome más decidida que nunca. Era hora de concentrarme en mí, en construir mi vida, mi carrera y mi futuro. No podía seguir mirando atrás, no podía seguir preguntándome si las cosas podrían haber sido diferentes. No lo eran, y esa era la realidad. Desde ese día, me hice una promesa a mí misma, no iba a dejar que mi familia me hundiera más. Ya había pasado por suficiente y finalmente estaba en un lugar donde comenzaba a construir algo bueno para mí. No iba a dejar que lo arruinaran. Claro, parte de mí todavía se sentía culpable por haberlos cortado, por no haber ayudado cuando claramente estaban en una situación difícil, pero luego me recordé a mí misma, ¿dónde estaban ellos cuando yo estaba luchando? ¿Dónde estaban cuando necesitaba ayuda? No les debía nada, así que seguí adelante. Trabajé duro, ahorré mi dinero y mantuve mi enfoque en el futuro. Y cada vez que comenzaba a sentir que esa vieja culpa se filtraba, me recordaba esa llamada telefónica. Ellos hicieron su cama y ahora tenían que acostarse en ella. Ya no iba a ser su red de seguridad. Y honestamente, se sentía bien finalmente ser libre. Finalmente ahorré lo suficiente para comprar un departamento realmente bonito y, sinceramente, es lo mejor que me ha pasado. Estaba en medio de un proyecto, hasta el cuello de diseños y completamente enfocada, cuando sonó el timbre. Al principio, pensé que podría ser un paquete o algo. Había estado pidiendo muchas cosas para el trabajo, así que no lo pensé dos veces. Pero cuando revisé la cámara de seguridad, me congelé. Allí, en el porche, estaban mis padres y Tom. Mi estómago hizo un extraño giro y sentí como si alguien me hubiera dado un golpe. No se habían comunicado desde esa llamada de Tom semanas atrás. Pensaba que ya estábamos terminados. Entonces, ¿por qué diablos estaban aquí? Respiré profundo, tratando de calmarme antes de abrir la puerta. Mi mente corría a 1000 por hora, pensando en todas las razones posibles por las cuales podían estar allí. Tal vez venían a disculparse o tal vez solo necesitaban algo más. Honestamente, no sabía qué sería peor. Cuando abrí la puerta, mi mamá, Susan, ni siquiera esperó a que dijera algo. Me empujó para pasar, como si fuera la dueña del lugar, y sus ojos recorrieron mi sala de estar, como si la estuviera evaluando. Vaya, Robin, realmente te ha ido bien, dijo, con esa extraña sonrisa en su rostro, una sonrisa que en realidad no era una sonrisa. Yo solo me quedé allí, paralizada. Tom la siguió, luciendo incómodo, mientras mi papá, Mark, entraba al final, con las manos metidas en los bolsillos, como si no supiera qué hacer con ellas. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Mi corazón latía con fuerza y podía sentir la tensión acumulándose dentro de mí. Sabía que esta no iba a ser una buena conversación, pero tal vez, solo tal vez, me equivocaba. Mi mamá se dio la vuelta, esa falsa sonrisa aún en su cara. Estamos aquí para hablar sobre los arreglos para vivir, dijo. Parpadeé, confundida. ¿Qué? Mi papá aclaró su garganta y, por primera vez desde que llegaron, habló. Creemos que es hora de que la familia esté junta nuevamente. Casi me reí. Era tan absurdo,
tan ridículo, que por un segundo pensé que estaban bromeando. ¿Estás bromeando, verdad?, pregunté, con la voz llena de incredulidad. La sonrisa de mamá se desvaneció y cruzó los brazos, mirándome como si yo fuera la que estaba siendo irracional. No, Robin, hemos hablado sobre esto y pensamos que es hora de que todos vivamos juntos otra vez, como una familia. La miré, sin palabras. Esto tenía que ser alguna clase de broma. Después de todo lo que había pasado, después de que me echaran en mi cumpleaños, y ahora querían mudarse conmigo. Tom, que hasta ahora había permanecido en silencio, intervino con su tono arrogante habitual. Vamos, Robin, no seas tan dramática, eso ya está en el pasado. Sentí como si mi sangre hirviera. Todo en el pasado. Me echaron en mi cumpleaños, me dejaron sin nada, sin apoyo, sin nada, y ahora quieren volver a entrar en mi vida como si nada hubiera pasado. La expresión de mamá se endureció. Te dimos el empujón que necesitabas, dijo con la voz fría, y mira lo bien que te ha ido gracias a eso. Deberías agradecernos. No podía creer lo que estaba oyendo. Estaban tratando de apropiarse de mi éxito, de todo lo que había logrado a base de esfuerzo. Entonces, ¿qué? ¿Creen que pueden aparecer y reclamar el mérito de todo mi trabajo duro y que mudarse aquí? Este es mi hogar, no el suyo. Papá, tratando de hacer de pacificador, dio un paso adelante. Robin, sé razonable. Estamos pasando por un mal momento. Tú tienes todo este espacio y pensamos que sería bonito estar juntos otra vez. Negué con la cabeza, mi frustración creciendo con cada palabra que decían. Solo están aquí porque necesitan algo. No les importé cuando yo estaba luchando, y ahora esperan que los ayude. Así no funcionan las cosas. La cara de mamá se torció con rabia. Somos tu familia, Robin, sacrificamos por ti, todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ya no pude aguantar más. ¿Sacrificaron qué exactamente? ¿Qué sacrificaron, mamá? Me echaron, no me ayudaron cuando más lo necesitaba, me tiraron como si no valiera nada, y ahora creen que tienen derecho a mi éxito, a mi hogar. Abrió la boca para responder, pero no había terminado. He trabajado duro para esto, he construido esta vida para mí sin su ayuda, no tienen derecho a entrar aquí y reclamar nada. Tom puso los ojos en blanco. Dios, Robin, deja de ser tan egoísta. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda. Esa palabra, egoísta, me sacó de quicio. Egoísta. Grité. ¿Quieren hablar de egoísmo? ¿Qué tal si hablamos de cómo me echaron de la casa dejándome con nada? ¿Qué tal si hablamos de cómo ahora aparecen aquí exigiendo que les dé un lugar donde quedarse porque han arruinado sus propias vidas? Eso sí es egoísmo, Tom, no yo. Papá dio un paso adelante de nuevo, su voz más suave, casi suplicante. Robin, por favor, solo estamos pidiendo una oportunidad. Respiré hondo, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. No, no tienen derecho a hacer esto. No pueden seguir usándome. Los ojos de mamá se entrecerraron. Está bien, si quieres ponerte difícil, tomaremos medidas legales, tenemos derechos, ¿sabes? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Acción legal? ¿Sobre qué bases? Encontraremos algo, dijo ella, con la voz llena de veneno. No me empujes, Robin. Solté una risa amarga. Adelante, inténtalo, pero déjame decirte algo, esta es mi casa y no tienes derecho a ella. No te vas a mudar aquí, ni ahora ni nunca. No dijeron nada por un momento. Pude ver la ira y frustración acumulándose en sus rostros, pero no me importaba. No iba a ceder. Finalmente, caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Salgan, dije, con la voz firme ahora. Vacilaron por un momento, pero yo me mantuve firme, esperando a que se fueran. Mamá resopló, lanzándome una mirada llena de odio antes de marcharse. Papá la siguió, con cara de querer decir algo, pero no lo hizo. Y luego Tom, que solo negó con la cabeza, caminó hacia afuera sin decir una palabra más. En cuanto se fueron, cerré la puerta y me recosté contra ella, respirando hondo. Mi corazón seguía acelerado y mis manos temblaban.
pero sentía una extraña sensación de alivio, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No iba a dejar que me explotaran más, ni ahora ni nunca. Después de echar a mi familia de mi casa, las cosas volvieron a estar tranquilas. No voy a mentir, fue un alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida, como si no estuviera esperando constantemente que algo más malo sucediera. Pero en el fondo, sabía que eso no era el final. Mi mamá había soltado esa amenaza sobre acciones legales, y aunque no pensaba que tuvieran bases para eso, no podía quitarme la sensación de que no habían terminado de intentar meterse de nuevo en mi vida. Unos días después, recibí una llamada de Mike. Es uno de mis amigos más cercanos y, por suerte para mí, también es abogado. Le había mencionado toda la situación en pasada, pero no le había contado todos los detalles. Ahora que mi familia había cruzado la línea, pensé que era hora de pedir consejo serio. Hola, Robin, dijo Mike cuando contesté. ¿Tienes tiempo para hablar? He estado pensando en tu situación. Sí, claro, respondí, de repente sintiéndome un poco ansiosa. ¿Qué pasa? He estado investigando un poco más sobre la situación de tus padres, dijo, con el tono más serio. Sé que mencionaste que han estado luchando financieramente y que te preocupa que intenten hacer algo turbio. Pues bien, investigué un poco y resulta que están en problemas más profundos de lo que pensabas. Mi corazón se hundió. No quería escuchar esto, pero sabía que lo necesitaba. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Hay un historial de problemas financieros, Robin. Problemas con los impuestos, deudas. No es solo que tu papá haya perdido su trabajo y que tu mamá haya estado gastando de más. Se han estado metiendo en un agujero durante años y ahora que has dejado claro que no pueden contar contigo, están desesperados. Me quedé allí procesando lo que Mike estaba diciendo. Mi mente recordó las amenazas arrogantes de mi mamá, su charla sobre acciones legales, su derecho a lo que yo había trabajado. Ahora tenía sentido. Esto no se trataba solo de necesitar ayuda, estaban tratando de encontrar una salida a su propio desastre, y me veían a mí como su salida. ¿Qué hago? Pregunté, sintiendo el peso familiar del estrés apoderarse de mis hombros. Mike guardó silencio por un segundo antes de responder. Bueno, lo primero que tienes que hacer es protegerte. Tal vez no tengan mucho de qué aferrarse para intentar quitarte algo, pero la gente hace cosas estúpidas cuando está desesperada. Deberíamos solicitar una orden de restricción para asegurarnos de que no te hostiguen más. Tienes suficiente evidencia de su comportamiento, esas amenazas, ellos presentándose en tu casa. Es hora de tomar algunas medidas legales. Una orden de restricción, eso sonaba extremo, pero al mismo tiempo sabía que era el paso correcto. Mi familia ya había demostrado que no respetaban mis límites, y si estaban lo suficientemente desesperados como para seguir presionando, necesitaba protegerme. Lo haré, dije, sintiendo una sensación de determinación. Vamos a solicitar la orden de restricción. Mike me explicó el proceso, y en unos días ya teníamos todo en marcha. No solo se trataba de evitar que vinieran a mi casa, sino de finalmente trazar la línea. No iba a dejar que me arrastraran a su desastre. Había trabajado demasiado para llegar a donde estaba, y no iba a permitir que sus problemas descarrilaran mi progreso. Mientras todo esto sucedía, noté algo extraño. Comencé a recibir mensajes raros de conocidos en común, personas que conocían a mi familia pero que no habían estado en contacto por un tiempo. Al principio eran vagos, pero luego se hizo claro, mis padres estaban difundiendo mentiras sobre mí. Aparentemente, los había abandonado cuando más me necesitaba. Era egoísta y desagradecida por no haber ayudado después de todo lo que habían hecho por mí. Era realmente ridículo. Las mismas personas que me echaron en mi cumpleaños ahora trataban de jugar la carta de la víctima. No lo podía creer, pero al mismo tiempo me enfurecía. Había trabajado tanto para reconstruir mi vida, y ahora intentaban destruirla volviendo a poner a la gente en mi contra. Llamé a Mike nuevamente para informarle sobre los rumores. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con la frustración clara en mi voz. Sinceramente, no te metas en eso, dijo. Estas personas no conocen toda la historia, y tus padres están apostando a que te pondrás a la defensiva y tratarás de explicar lo que sucedió.
No les des esa satisfacción. Nosotros manejaremos esto en los tribunales si es necesario. Y confía en mí, no tienes de qué preocuparte. No fue fácil seguir el consejo de Mike. Mi primer instinto fue contar la verdad a todos los que quisieran escuchar, decirles cómo mi familia me había tratado y por qué tenía todo el derecho de apartarme de ellos. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que Mike tenía razón. No le debía una explicación a nadie. Yo sabía la verdad, y eso era suficiente. Pasaron semanas y los procedimientos legales siguieron su curso. Mike era un monstruo en la sala del tribunal, y cuando la orden de restricción se finalizó, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Mi familia no podía acercarse a mí. Y si intentaban hacer algo más, estarían en serios problemas legales. Pero eso no era el final de sus problemas. ¿Recuerdas esos problemas financieros de los que Mike había hablado? Pues resulta que eran peores de lo que pensábamos. Después de investigar un poco más, Mike descubrió que mis padres habían estado evadiendo impuestos durante años. Habían estado escondiendo dinero, falsificando documentos, y ahora el IRS los tenía en la mira. Era casi poético ver cómo el desastre que ellos mismos habían creado se desmoronaba frente a ellos. Por mucho que quisiera sentir lástima por ellos, no podía. Ellos se lo habían buscado. Habían tomado sus decisiones, y ahora debían enfrentar las consecuencias. Ya no iba a ser su salvador. Un día, después de que todo se calmó, me senté en mi sala mirando por la ventana y pensando en todo lo que había pasado. Era extraño sentir esa sensación de cierre. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada por las expectativas de mi familia, por su manipulación y chantajes emocionales, y ahora, por primera vez, me sentía libre. Mike llamó más tarde esa noche para saber cómo estaba. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien, respondí. Lo dije, y por primera vez, realmente lo quise decir. Ha sido un viaje loco, pero estoy bien. Hiciste lo correcto, Robin, dijo Mike. Ellos tomaron sus decisiones, y tú tomaste las tuyas. No dejes que te hagan sentir culpable por protegerte. Sonreí para mí mismo. Tenía razón. Me había defendido y no iba a sentirme culpable por ello. Durante demasiado tiempo dejé que mi familia controlara cómo me sentía, cómo actuaba, y ahora finalmente estaba tomando control de mi propia vida, y eso se sentía increíble.